Bueno, en este momento recibimos visita chévere desde Santiago de los Caballeros y estamos conversando con Iliana Flores, psicóloga clínica especialista en duelo, y Arlenis Nicasio, directora de Fuente de Luz. No es un duelo de que me cuadré con otro al frente, de que a pelear espadas, no es eso. No, no es eso. Porque vamos a hablar ahora del apoyo emocional sí, por parte de Fuente de Luz, que pone en funcionamiento esta unidad que para mí es vanguardista en la República Dominicana. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Gracias. Muy Saludos. Bien. ¿Cómo está? Vamos a explicarle primero qué es Fuente de Luz a la gente para hacer un refresh y luego entramos ya con lo que es la unidad. Claro que sí, Fuente de Luz es un parque cementerio que brinda a todos sus clientes una solución integral, no solamente con la última morada, sino también con la parte de la funeraria y ahora con la nueva novedad que es la unidad de duelo para brindarles apoyo psicológico durante la velación a nuestros clientes, pero también durante el proceso ya posterior al fallecimiento con terapias, ayuda, o sea, con asistencia a la familia. Iliana, tú eres la psicóloga, ¿verdad? Así es. Entonces, hablando de este tema, yo particularmente viví la pérdida de mi padre y yo sé lo difícil que es el momento. Primero, el tener un lugar donde el tú despedirte de tu familiar no sea... Es doloroso, es un momento muy triste, es doloroso. Pero la verdad es que el vivirlo de una manera distinta, con lugares ya con otra temática, hace que el momento ante el dolor tú sientas que es digno para tu familiar. O sea, eso como que dignifica el momento y lo hace distinto dentro del duelo que se tiene. Pero me llama mucho la atención este acompañamiento que ustedes tienen en cuanto al duelo, porque el que está viviendo el momento, el que está en esa situación, a veces inclusive se acercan personas y le dicen palabras queriendo como ayudarles, que no son las adecuadas, pero qué bueno que puede existir un espacio. ¿Cómo es ese espacio de acompañamiento en el duelo en ese momento? Así es, pues verdaderamente es todo una realidad. El duelo es un proceso adaptativo y realmente cada quien lo vive de manera muy genuina en base a la realidad de quien pierde y de todo lo que esto trae en la envergadura del margen del duelo. Entonces, nuestra misión es proporcionar a nuestros usuarios y familias acompañamiento ante la pérdida y ante cualquier necesidad emocional. O sea, después del trauma de haber perdido al ser querido, también podemos acompañarlo con planes terapéuticos. ¿Qué lapso de tiempo? Tenemos un sinnúmero de profesionales en un equipo interdisciplinario de distintas áreas. La base de la tanatología, que es la ciencia que estudia el duelo, está especificando un número de 10 sesiones no más ante la pérdida. Sin embargo, como tenemos una propuesta integral donde abarcamos varias áreas frente a la pérdida, pudiera o ser menos o ser más, o sea, esto puede variar. Entonces, en el orden ya del servicio que ofrecemos, la idea es este acompañamiento desde el momento de la pérdida, durante el funeral, con un especialista en intervención en crisis que acompaña a la familia, educa y orienta durante el proceso del velatorio. Y ahí va mi pregunta, y que creo que va de la mano. Ustedes tienen sede en Sajoma, en San Francisco de Macorís y en Santiago. Así es. De las tres, la ciudad es Santiago de los Caballeros. Sí, la principal. Voy a ser sociólogo ahora para que nos entendamos, para que no piensen que yo estoy acabando. Yo siempre he dicho que yo estoy loco por mudarme en Santiago. No, de verdad. Yo siempre he querido vivir en Santiago. Te recibimos. Para que me entiendan. Hay un programa desde allá. Claro, vamos. Lo recibimos. Ay, sí, que nos lleven para allá. ¿Cómo ustedes se están haciendo en un pueblo, en 3 pueblos, donde el cierre es que abrí la caja y la cerré y ahí se acabó? No sé si me siguen. Sí, claro que sí. Te digo porque yo lo viví cuando murió mi papá en el 2020, que llegaron la gente de Palo Alto, de Barahona, y dijeron, hasta que no veamos el cuerpo no se murió. Vieron a mi papá y ahí se fueron, ya tú sabes. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso? Realmente, ahí es donde entra la gran importancia de un especialista del área para que pueda educar. Nosotros, por naturaleza... Lo dejan entrar porque es un pueblo, señores, son costumbres que venimos arrastrando de 100 y pico de años. Es que incluso tú vienes arrastrando de que antes eran las casas, eran las casas. Esto es algo nuevo para nosotros. Sí, Y realmente ahí es donde entra el margen, o sea, está la parte social, familiar,
estigmas religiosos, todo eso se debe de respetar dentro del margen de los Claro. duelos. Porque si usted entiende, por ejemplo, nosotros por naturaleza entendemos que el fallecido ha fallecido cuando el cuerpo está frío. Claro. Cuando vemos que verdaderamente hay un cadáver delante de nosotros, y de hecho es tanta la negación instintiva que nos negamos a creer, y muchos de nosotros dicen, despierta, no. despierta. Entonces hay que ver el cuerpo en descomposición para entender que es un proceso. Sin embargo, es tan natural como la vida, como un mecanismo de defensa, hacer este tipo de bloqueo. O sea, nos resistimos. Hay algo humanamente que del dolor nos hace huir. Y en ese intento de salvarnos de no recibir es precisamente donde entra la primera etapa del duelo, donde bloqueamos. O sea, intentamos pensar que no es una realidad, y ahí entra la parte de los duelos no resueltos, de la importancia del acompañamiento, donde hay herramientas terapéuticas que utilizamos para que el doliente, si ha bloqueado esa etapa, pueda hacer una despedida con su familiar y vivir ese momento que debe de suceder. Pa, me morí. Ah, pa. No, no es así. Pero me morí, es un ejemplo. O sea, murió una persona. Sí, vamos a morir yo. O sea, alguien murió. Me morí. Y de repente, ¿cómo entran ustedes en acción? Ok. Con mi esposa, por ejemplo, y con mi hija. ¿Ustedes entran por un tercero o no entiendo cómo Ok. entran? Todo va a depender, porque si ya tiene la previsión con nosotros, pues naturalmente... Si ya hay un acuerdo si previo. ya hay un acuerdo, exacto. La previsión es que ya hay un acuerdo con la empresa, ya se ocupó de que en cualquier momento iba a llegar, y naturalmente pues tienen unos representantes. Entonces esos representantes se comunican con nosotros, que serían las primeras acciones que se dan. Sí, claro. Entonces luego nosotros enviamos a todo nuestro personal. Cabe destacar que en ese momento nosotros no podemos, por ley, o sea, hacer ninguna recogida si no está el certificado médico de un Entonces, médico el legítimo. el acto de certificado defunción. INASIF y todo eso. Exactamente. Entonces ahí, bueno, intervenimos, y luego entra ya el proceso de los psicólogos en contacto directo con la familia para irlo llevando paso a paso, porque la realidad es que en ese momento, o sea, no hay cabeza y el norte se pierde. Del 1 Yo- al 10, ¿cómo ha sido la recepción? O sea, más de un 10 te puedo Mentira, decir. no sean mentirosos en Sí, Santiago, sí, en sí, serio. sí, El claro Macorís, que en sí. Sajoma. Sí, claro que sí. Capitaleños, nos estamos peleando algo. Sí, bueno. claro que Para sí. ser honesta, nos atrevimos a alzar la bandera del duelo porque es un tema que atemoriza, sin embargo es una realidad. Sí, claro. Y la pérdida y el duelo es algo a lo que nos enfrentamos diariamente, en el orden de que hay pérdidas tangibles e intangibles, que no solamente es la muerte, se pierde la seguridad, la salud, la estabilidad familiar, Sí, la es un- económica. es un grupo de Entonces, cosas. Cuando estás enfrentando la situación y entra un especialista y te orienta, entonces tú entiendes que el enojo puede ser la otra cara del dolor, y que en realidad hay un tema que no ha sido trabajado. Y cuando me educo y entiendo que es totalmente natural sentirme así, ya mi emoción tiene identidad. ¿Sabes que yo la verdad que me sentí muy contenta cuando supe que ustedes, porque yo soy de San Francisco, que les comentaba antes de empezar la entrevista, y me sentí muy bien porque qué bueno que allá pueda existir un lugar parecido a los que tenemos aquí en Santo Domingo. Y yo que viví la experiencia, como les comentaba en un momento, por mi padre, yo creo que lo único, o sea, lo que nosotros tenemos más seguro, más que la vida, es la muerte. Así es. Ese es el lugar donde nosotros tenemos más seguro que en algún momento eso va a pasar. Entonces, el tú poder tener un lugar ya preparado, el tener un nicho, el tener un espacio, el saber qué vas a hacer, porque es tan distinto. Me ha tocado los dos escenarios. El escenario de llegó, alguien falleció, hay que resolver. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la persona que falleció? ¿Dónde se va a llevar? ¿Cuál es el nicho? Pero es tan distinto cuando tú tienes un espacio, cuando tú has hecho unos arreglos y ya tú sabes cuál es el lugar, porque en medio de la desesperación del momento, tú tienes un lugar, incluso lo que mencionabas, el poder llamar a un lugar que te dice, mira, el proceso 1 es este, y te van diciendo a sí mismo, el proceso 2 es este, y tú en medio de tu llanto vas haciendo cada proceso. Facilítame tal documento que me está pidiendo la funeraria. Entonces todo eso es importante. El duelo, ustedes hablaron de 10 sesiones.
¿verdad? Posible. 10 sesiones posibles. ¿Se cumplen las 10 sesiones o a la quinta ya yo estoy bien, o estoy mejor, o a la sexta? Es como la personalidad y como los tipos de familia. Va a variar mucho dependiendo de la realidad de cada persona. No es lo mismo un duelo por viudez que un duelo por una muerte traumática o un duelo por suicidio. Sin embargo, por ejemplo, este tipo de pérdidas, como los pacientes de cuidados paliativos, que son enfermedades degenerativas, desgastan mucho al cuidador. Aquí entra en vital importancia el acompañamiento de un profesional, tanto para el cuidador como para los dolientes como tal, porque esa enfermera, que no es un familiar directo, tiene unos meses cuidando a ese paciente y hace un duelo. Claro. Entonces todo va a depender. Pero la persona no se prepara más, porque no es lo mismo cuando es una muerte repentina. Nosotros duramos 17 años con mi papá con Alzheimer. Y tú sabías como que en cualquier momento. Nosotros estábamos ready, pero te estoy hablando 5 años antes. Claro que lloramos cuando se murió, ¿verdad? Claro. Pero nosotros estábamos mega ready. Es más, nosotros estábamos ya felices, conformes, porque ya descansó. Porque lo duro, cuando es así, ¡pam! Cuando eso llega así, de repente. ¿Qué es eso, el trauma? Que tú te despides o que pasa una cosa y de repente. Un accidente. Eso es terrible. Yo recuerdo que yo te entrevisté hace unos meses, vía Zoom, desde tú desde Santiago, yo desde acá. Y yo recuerdo que estábamos hablando de Fuente de Luz y todo lo demás. Si ustedes están aquí, es porque están sonando las campanas para que vienen para la capital ahora. ¿Cómo tú podías hacer esto? Se rieron, oye, estamos hablando de duelo y ellas se rieron. Le explico. Lo que pasa es que tenemos un alcance a nivel nacional. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestras carteras productos que son cobertura a nivel nacional. Igual la unidad de duelo también tiene un alcance nacional, ya que podemos brindar nuestros servicios con los psicólogos disponibles de manera virtual como presencial. Y de hecho, ya nosotros tenemos casos de aquí de Santo Domingo que nos han contactado para darle apoyo por pérdidas ya neofetales. Es decir, que es una necesidad el tema de la salud mental y la población se está ocupando. Nosotros estamos para eso. Chicos, déjame abusar de un segundito, que nos dieron un cue que tenemos que ir a una pausa, pero no quiero dejar esta pregunta. Esto es nuevo para República Dominicana. Sí. Pero en el área del Caribe, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, que es nuestro, Europa, ¿es común? Sí, Colombia. ¿Qué tanto tiempo tiene? Sí, mira, Colombia es pionero en esta parte de lo que es el acompañamiento. Sus preparaciones son allá, ¿verdad? Sí, una gran parte. Mi formación es en México con Gaby Pérez Isla, quien es mi maestra en tanatología, y en Argentina con Diana Mabel Lieberman, quien es la creadora de Centro Duelo, que tiene más de 20 años ambas. Hay una educación del duelo que realmente, por eso decía, hacer eco de esta causa es una necesidad, porque es una realidad. Y culturalmente, ¿cómo tú adaptas todo eso aprendido en México y en Argentina, dos bastiones, para traerlo a República Dominicana? Recuerda que donde termina la lógica termina la República Dominicana. Así es. Bueno, para mí la respuesta sería el lenguaje del amor. El eslogan que de manera personal hemos querido traer es el nuevo significado ante la pérdida. Y realmente hay un denominador común que no importa raza, país ni estatus. Y es que transformar el dolor en amor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que serle fiel a nuestro familiar es estar triste. Pero hago la pregunta siempre. Es una convicción muy arraigada. ¿Cómo tú crees que a tu familiar que ya no está le gustaría que tú estuvieras viviendo? Entonces el nuevo significado es la trascendencia, que ya no estás conmigo, pero ahora estás dentro de mí. No, y de hecho quiero agregar antes del corte que nosotros estamos regulados por ALPAR, que es la Asociación de Parques y Funerarias en Latinoamérica. De hecho va muy arraigado con todos los países de Latinoamérica. Tenemos culturas muy similares en estos temas, aunque nosotros estamos en pañales, pero la realidad es que nosotros venimos a transformar ese proceso, así lo hemos hecho, ya tenemos más de 10 años en el mercado, y para mayor facilidad y contacto pueden llamarnos al 809-241-0114, igual seguirnos en nuestras redes sociales, Fuente de Luz _RD, como también Unidad de Duelo FDL. Estamos para ayudarle, y si usted no es parte de nuestra familia Fuente de Luz, pues a través de la Fundación Voluntariado Fuente de Luz puede acceder y gratuitamente puede tener el apoyo de nuestros psicólogos para superar estas pérdidas. Excelente, felicidades, gracias por esta. Me encantó.